Fala galera do canal Fute Rápido, me chamo Julien. O vídeo de hoje é bastante completo. Fala sobre o passado, presente e futuro do Brasil. O vídeo foi todo produzido pelo canal História Geopolítica. A tradução foi feita pelo próprio YouTube. Então deu desconto em algumas palavrinhas, mas se você prestar atenção, dá pra entender perfeitamente. Então deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! En el centro de la bandera de Brasil hay un disco azul adornado con la Cruz del Sur y el lema nacional, Orden y Progreso. Estas palabras marcan las aspiraciones de Brasil como potencia, y con extensos yacimientos minerales, maravillas naturales como el Amazonas y aproximadamente la mitad de la masa terrestre y la población de Sudamérica, pocos negarían su potencial geopolítico. Pero Brasil no es para principiantes, un hecho comprensible con un simple vistazo al mapa. El paisaje del país es escarpado, intransitable e inadecuado para el desarrollo económico, y a pesar de esfuerzos esporádicos de industrialización, Brasil sigue ligado a un modelo económico extractivo. Tal vez aún más inquietante es su fragmentación política, que abre vías a la injerencia extranjera y la subversión. Así que, ¿qué es lo que mueve a Brasil? ¿Y por qué sigue la supuesta tierra del futuro anclada a su pasado? Equidistante de África y América del Norte, la ubicación central de Brasil desempeñó un papel definitorio en su posición geoeconómica mundial. En 1494, España y Portugal se repartieron el Nuevo Mundo mediante el Tratado de Tordesillas, entregando la costa brasileña a Lisboa. Sin embargo, el potencial de desarrollo de esta región no fue inmediatamente obvio. Su costa montañosa rebosa belleza natural, pero su falta de llanuras costeras y su tupida vegetación la convirtieron en un destino poco atractivo para asentarse. Lisboa repartió así concesiones de tierras a portugueses pudientes, con la esperanza de que ellos se hicieran cargo de los inmensos costos de desbrozar y construir infraestructuras para escalar los escarpes costeros hasta el llano interior. Pero en los negocios, la naturaleza y la vida humana son fungibles. Cualquier desarrollo habido siempre se forma en torno a las economías de escala, especialmente cultivos comerciales con un alto valor en proporción al peso, como el azúcar. La violencia colonial y los patógenos europeos pronto aniquilaron a los pueblos indígenas locales, y esto llevó a los colonos a importar casi 6 millones de esclavos africanos en los próximos 350 años para formar la mano de obra de las plantaciones. El resultado fue una sociedad oligárquica, con una abundante clase baja afro-brasileña, que hoy representa la mitad de la población de Brasil. La dependencia de las exportaciones de monocultivos también generó poderosos grupos de presión agroindustriales, tal que al momento de la independencia el gobierno federal trató sus prioridades como propias. Brasil quedó así atado al ciclo de las materias primas. Industrias como el caucho amazónico y el café de Sao Paulo prosperaron solo para ir a la quiebra al sufrir una recesión mundial. Peor aún, la concentración geográfica de los lobbies engendró regionalismo y diferentes industrias compitieron por el patrocinio federal. Pero la cantidad tiene una cualidad propia, y el hecho de que Brasil evitó la fragmentación que acaeció a Hispanoamérica significó que se convirtió en un líder regional casi por defecto. El Brasil moderno domina el continente, bordeando cada estado suramericano excepto Chile y Ecuador, y estas fronteras son reforzadas por fortificaciones geográficas, incluyendo la Amazonía norte, los Andes occidentales y los humedales del Pantanal al sudoeste. Esto dio a Brasil la cobertura necesaria para expandirse hacia el Cerrado, una sabana tropical del tamaño de Groenlandia que contiene la mayor parte de su tierra cultivable. Pero pasar de colonia a potencia no es fácil. Desarrollar la región del Cerrado fue especialmente problemático. Su sustrato ácido requirió terraformación para producir cultivos convencionales. Y aunque limita con el sistema fluvial del Río de la Plata, el acceso a los ríos del estuario es limitado, ya que las fronteras de Brasil generalmente terminan por encima del punto donde esos ríos se vuelven comercialmente navegables. Esto infla los costes de transporte, ya que los envíos deben viajar hacia las estrechas llanuras costeras, donde la infraestructura portuaria es posible. Los cuellos de botella resultantes dejan puertos como Santos, el más grande de América del Sur, propensos a la congestión, y la elevación interior también plantea obstáculos para el desarrollo de infraestructura, imponiendo fragmentación geográfica y exacerbando el regionalismo. Incluso así, la necesidad ha estimulado ocasionalmente a Brasil a intentar superar estas restricciones. El colapso de los mercados globales en la década de 1930 indujo una crisis de pago, pero también debilitó los grupos agroindustriales de presión,
permitiendo que el gobierno autocrático de Getúlio Vargas persiguiera el desarrollo industrial basado en la sustitución de las importaciones. Sus prescripciones económicas nacionalistas incluyeron subsidios domésticos, cuotas de importación y aranceles para proteger las industrias brasileñas de competencia extranjera. Aunque estas políticas arreglaron la crisis de pagos, la subida de precios al consumidor disparó la inflación. Los intentos de gobiernos democráticos posteriores para imponer austeridad fueron impopulares, y en la década de 1950 la estabilidad macroeconómica fue despriorizada en favor del desarrollo de infraestructuras, incluida la construcción de una nueva capital en Brasilia. El plan tuvo éxito en el desarrollo del interior, pero a corto plazo disparó la inflación y disparó la deuda externa. Finalmente, en 1964, la vieja guardia política se opuso a estas políticas y conspiró con los militares y la Embajada de Estados Unidos para derrocar al presidente João Goulart, cuando éste propuso aumentos de impuestos, nacionalizaciones y redistribución de tierras. La dictadura militar que siguió aplicó austeridad, recortó las importaciones, amplió las exportaciones y permitió el capital extranjero. Aunque la economía se estancó durante años, en la década de 1970, la industrialización dirigida por el Estado empezó a dar sus frutos. El desbroce de la sabana empezó a hacer viables las exportaciones a granel, y el declive relativo de Argentina permitió a Brasil convertir a los vecinos Bolivia, Paraguay y Uruguay en satélites económicos. Sin embargo, la industrialización también produjo la migración masiva de campesinos a los centros urbanos del este, provocando un desempleo masivo. La respuesta política tras el retorno de la democracia en 1985 fue tratar la Amazonia como una válvula de escape económica. Se talaron vastos territorios de selva tropical para su explotación, al tiempo que se establecieron nuevos asentamientos agrícolas para fomentar la migración demográfica desde el este. En el proceso, un trozo de selva tropical del tamaño de California fue talado hasta las raíces entre 1970 y 2007. Pero ahí no acabó todo. El descubrimiento del yacimiento petrolífero de Tupi en 2006 reforzó la tensión entre el orden ecológico y el progreso económico. Fue el mayor descubrimiento de hidrocarburos del hemisferio occidental en los últimos 30 años, conteniendo 8.000 millones de barriles de petróleo extraíble, lo que permitió a Brasil convertirse en uno de los principales productores de petróleo. Pero el descubrimiento también atrajo intrigas políticas no deseadas. En 2009, el presidente Lula da Silva provocó nerviosismo en Washington cuando convirtió a la empresa estatal Petrobras en el principal operador de los bloques petrolíferos en alta mar y se asoció con la petrolera china Sinopec, dejando de lado a las multinacionales estadounidenses. Las relaciones con la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, se agriaron aún más cuando las filtraciones de la NSA de 2013 revelaron que Washington estaba espiando a la oficina del presidente y a Petrobras. El destino de los bloques petrolíferos fue determinado en última instancia por la díscola política interna de Brasil. En 2006, Rousseff fue destituida en un golpe del Congreso, acusada de presunta corrupción y malversación presupuestaria. Su sustituto, Michel Temer, anunció inmediatamente una venta de activos públicos para aumentar los ingresos, incluyendo concesiones de aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y los bloques petrolíferos en alta mar, en su mayoría a intereses extranjeros, socavando así la soberanía económica de Brasil. Temer también reabrió el Amazonas a la desforestación, y bajo su sucesor, Jair Bolsonaro, la desforestación del Amazonas se aceleró una vez más. Esta vez, sin embargo, generó una reacción global, provocando el parón de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Pero lo más crucial es la relación de Brasil con Argentina. Ambos anunciaron recientemente planes para desarrollar una moneda común para los pagos transfronterizos. Esto anularía la escasez crónica de dólares de Argentina en el comercio bilateral, al tiempo que abriría el sistema fluvial del Río de la Plata y su favorable geografía al comercio brasileño. Si la moneda gana terreno, otros países latinoamericanos podrían seguir su ejemplo. Este desafío al dólar estadounidense está en consonancia con la política exterior independiente de Lula, que da prioridad a la proyección global. Durante su primer mandato, Lula se comprometió con Irán, se opuso a la guerra de Irak y formó los BRICS con Rusia, India, China y Sudáfrica. Como su actual neutralidad en el conflicto de Ucrania, esto le ha granjeado a Lula muchos amigos en el sur global, pero pocos amigos en Washington. En particular, las relaciones entre Brasilia y Pekín se han estrechado.
Desde 2009, China es el mayor socio comercial de Brasil, que registró un superávit comercial de 40.000 millones de dólares en 2021. El principal inconveniente es la asimetría de la relación. Brasil exporta materias primas a China e importa productos acabados. Por tanto, sigue atrapado en el bucle de las materias primas. Para escapar de este ciclo exportador, Brasilia tendrá que desarrollar industrias de mayor valor añadido, manteniendo al mismo tiempo el control de sus activos vitales. Esto le permitirá convertirse en el punto de apoyo entre América Latina y China. Por ahora, sin embargo, la principal baza de Brasil es la Amazonia, que contiene la mitad de los bosques tropicales que quedan en el mundo. Su función de sumidero de carbono es crucial para mitigar el cambio climático. Sin embargo, preservar el ecosistema amazónico impondrá enormes costes a Brasil y a su economía basada en la exportación. Y lo que es aún más complicado, Brasil solo ha aportado el 1% de las emisiones históricas de carbono, por lo que muchos creen que no es razonable pedirle que renuncie a su propio interés económico para rescatar a los países ricos que desarrollaron sus economías quemando hidrocarburos. Así que hay argumentos válidos en ambos lados. Pero como la gestión de la Amazonia es un problema mundial, algunos legisladores han propuesto un término medio en forma de reparaciones climáticas o financiación de proyectos ecológicos. Sea lo que sea que se decida, tiene que ocurrir cuanto antes. El ecosistema amazónico se acerca al punto de inflexión en el que los árboles no pueden volver a crecer. Más allá de ese punto, la selva tropical degenerará en una sabana. Si eso ocurriera, el daño resultante a la biosfera del mundo haría que cualquier debate sobre el clima quedara en el aire, virando la discusión a sobre quién consigue ser el estado más rico del cementerio. En resumen, la accidentada geografía física de Brasil ha obstaculizado su desarrollo, al tiempo que ha reforzado su economía basada en la extracción. Los focos de influencia resultantes frustraron el desarrollo nacional, al tiempo que fomentaron el regionalismo y abrieron vías para la injerencia extranjera. Y, sin embargo, Brasil sigue siendo el estado más poderoso de Sudamérica, con las credenciales diplomáticas para ser en el futuro una potencia respetada en todo el mundo. Pero esa creencia ha sido cierta durante los últimos 200 años. El futuro se ha convertido en presente y el país aún no ha estado a la altura de sus ambiciones. Brasil parece ser el país del futuro y siempre lo será. Cara, o vídeo é bastante polêmico. Cita o crescimento do Brasil na era militar, as desavenças políticas do Brasil, o atual posicionamento geopolítico do Brasil com a China. Diz que o Brasil ainda não chegou no seu ápice e até acho que tem razão, mas acho que o Brasil já é respeitado lá fora, até porque ele se faz respeitar com seu tamanho, com sua importância, tanto que eu posto aqui vários vídeos nos canais que mostram exatamente isso. Então é bastante polêmico. Então deixe seu comentário aqui embaixo, o que você achou sobre esse vídeo, o que você acha sobre o Brasil e sobre tudo isso. Então deixe seu like, se inscreva nos canais para ajudar na divulgação e valeu!